Que Dios le bendiga, mis hermanos, que Dios le bendiga más. Hoy desde República Dominicana, haciendo primero Cristo. Hoy estamos aquí, un video muy especial, primeramente para mí, porque son personas que en mi vida sí han servido de guía en los momentos difíciles, en los momentos donde más lo necesitaba, me apoyaban. Me llevaban al cine escondido, aleluya. Pero hoy estamos aquí verdaderamente con una gran pareja del Señor que nos va a hablar un tema muy importante en el día de hoy, que es sobre el autismo. Hoy tenemos aquí a David y a Editrudis. ¿Cómo están en el día de hoy? Estamos Muy, bien, muy bien, gracias a ¿Cómo se Dios. aga- sienten? bien agradecida Bien, por esta oportunidad. Mm. Vamos a hablar acerca del autismo, pero antes de entrar en ese tema, yo quiero saber qué era antes de entrar en el mundo de tener un niño, claro, con la condición de autismo. Pero, ¿cómo ustedes se conocieron? Sí, se conocieron en la iglesia. sí, en la Sí. iglesia. Yo estaba barriéndole a la iglesia y cuando vi esta ciega le dije, Señor, esa es la que yo quiero. Comienza prácticamente tiempo, como le llaman aquí, de muela. Comienza la posición de ya después de conocerse, de noviazgo, ya de compromiso, y luego entra el matrimonio. ¿Cómo es un matrimonio de personas cristianas? ¿Cuál es el impacto para, sobre todo, siempre una guía de Dios? Sí, yo creo que la mayor bendición es cuando tú conoces al Señor antes de casarte, porque el hecho de que tú conozcas al Señor te va a permitir ese fundamento en la palabra, ese conocer a Dios, esa intimidad con Dios, se convierte en el fundamento y ya tú no ves el matrimonio como muchos lo ven, ¿verdad? Sino que ya tú vas claro, tú vas decidido de que incluso es la segunda decisión más importante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque primero es Cristo. Claro. Entonces, ya cuando tú lo conoces, tu matrimonio es diferente. ¿Por qué? Porque Dios está en la ecuación. Y no es lo mismo cuando Dios está ausente que cuando Él está. Ya Él se convierte en el centro y es fundamental. Y para nosotros ha sido esa la mayor bendición, haber conocido al Señor antes de casarnos. Se casan, pasan, como dicen, los años, llega su primera niña. Mía. ¿Cómo cambia ya un matrimonio de dos, que prácticamente es un noviazgo, ahí ya, como dice uno, un noviazgo con permiso, para decirlo así, ya un matrimonio para consolidarse en dos, pero ahora viene una tercera persona a lo que es la familia? Sí, cuando vino Una familia. Mía, el primer niño de nosotros murió. Ok, Eso fue algo muy fuerte porque nosotros teníamos todo preparado, ya nuestro primer hijo, tú sabes. La emoción. La emoción, pude armar la cuna, pero el Señor me dijo, tiene que desarmarla. Yo no entendía, pero ya el Señor le había revelado a mi esposa que no lo iban a tener y fue fuerte. Fue un dolor muy fuerte, pero después pasó el tiempo y nació Mía. Y fue algo hermoso porque nosotros nos habíamos organizado para tener un hijo, porque ya habíamos tenido, duramos 5 años preparándonos para esperar a nuestro hijo. En este caso, el primero no pudo, pero sí, Mía fue como una alegría a nuestro corazón. entonces Mía llega, cambia la dinámica en la casa, ahora hay más compromiso. Sí. ¿Cómo es esa dinámica en el hogar? Como nosotros, todo fue organizado, los dos trabajábamos, era difícil que ella se quedara en la casa, entonces nuestra hermana Martina, que es Tu suegra. suegra, Amada. nos ayudó en esa parte, y Lizardo también nos ayudó y nosotros seguimos trabajando y fue bien porque recibimos una ayuda de esos hermanos que Dios los siga bendiciendo. Pasamos a la segunda, llega la segunda, Rubí. A los 3 años. Ya llega, Mía tiene tres, llega Rubí. Va cambiando la dinámica. Como fue también desesperada.
Sí, fue Sí. buscada. Ok. Sí, nuestros hijos, sí, el Señor nos sorprendió con Mía, incluso nos habían dado una palabra después de la pérdida, y nosotros decíamos no, y él dijo, antes fue una celebración del Día de las Madres, y yo fui por primera vez al culto luego de la cesárea de la pérdida. Y el pastor que estaba predicando, Joel Toribio, en ese entonces, nos dio una palabra. Dijo: antes de que cumpla el año de esta cesárea, tú vas a tener un bebé en los brazos. Y yo decía: es que él no sabe que ya yo lo perdí, que yo estaba embarazada. Y efectivamente, nosotros tuvimos la pérdida finales de marzo y Mía nació 13 de marzo. Wow. O sea, antes, una semana antes, y Mía nació prematura, porque no estaba para nacer en esa tiempo. fecha. Sí. Vamos, llega Rubí, todo va caminando bien. Rubí, un embarazo perfecto. La economía estaba perfectamente porque nosotros, como te dije al principio, estábamos bien organizados, ya le estaban esperando. Va todo viento en Bien, popa, la gloria en la casa, bien, todo está bien ahí. caminando bien. Viene un tercer embarazo y es donde llega Caleb. Ahí Sí. entra ya la posición de que era un embarazo normal, Perfecto. todo bien, nace Caleb, pero llega con una condición de autismo. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que está esa condición? Bueno, Calé, yo rompí fuente, entonces ese fue el único inconveniente. Él nació de 34 semanas, y todo perfecto porque gracias a Dios tenemos la bendición de ser sano, y un embarazo perfecto y todo estaba bien, pero pasaron 18 días en intensivo. Fue un proceso porque nació a las 34 semanas en un tiempo que no era para nacer, ¿verdad? Pero a los 18 meses, Ya después de es- nacido. a los 18 meses de vida, ya él, por ejemplo, a esa edad, el vocabulario de los niños comienza a aumentar, aumentar, aumentar. Pero cuando cumplió 18 meses, justamente, él comenzó a omitir las palabras. Él, por ejemplo, señalaba, ya no decía agua o leche, y nosotros teníamos grabaciones y le decíamos al pediatra, pero él decía, no, los varones duran más Se tiempo retrasa. para hablar, Ujú. y todo eso. Pero no, doctor, es que él hablaba. Ahora me retrasó. lleva, me indica, me señala, usa otro lenguaje, pero dejó de hablar, como si no le interesara. Y esa fue nuestra primera alerta. Aunque después, a medida que pasó el tiempo y fuimos educándonos con relación al autismo, pues ya ahí hubieron otras cosas a las que no le prestamos atención, pero como ya éramos padres de dos, nosotros veíamos con claridad que algo no estaba Que funcionando. tenemos experiencia, Que no nos era un dimos primer cuenta. bebé. Eso. Entonces, yo creo que el paso más difícil es esta pregunta que voy a hacer. Porque yo he visto quizás muchas condiciones ahora de autismo que luego me van incluso de hablar sobre ese estudio que tú me hablabas que leías. Pero yo creo que el paso más difícil es el reconocimiento del padre de que que el niño tiene una dificultad. ¿Cómo fue ese reconocimiento de ustedes? Para mí como padre fue difícil. Sí, Sí, porque muy difícil porque uno como padre quiere hacer muchas cosas con los hijos, llevarlo al play, que aprenda basquetbol, irse a pelar con él. Y para mí fue muy fuerte eso, porque un varón te representa, va a llevar tu apellido, muchas cosas. Para mí fue fuerte, pero como uno es cristiano, uno le ora a Dios, uno le dice, Señor, ¿por qué? Y en esto no es fácil, no es fácil, pero lo más importante es reconocer esto y buscar ayuda, porque eso es lo que nosotros hicimos. Sí, está bien, pasó. Muchas personas me decían,
que fue por una falta, o un pecado, o que el niño estaba endemoniado, y gente cerca de uno que le decía eso, y eso te dolía más todavía. Pero gracias a Dios que uno buscó orientación, uno se preparó, lo reconocí. Yo no sé cómo tú lo pudiste ver, amor. Sí, yo creo que cuando una condición, cuando un diagnóstico toca una familia, no es solamente verlo como una dificultad, es que esa condición trastorna, cambia el matrimonio. Si hay hijos, como en nuestro caso, que hay dos mayores, pues le cambia a ellos hasta lo que ellos quieren para el futuro, cambia su carácter, cambia muchísimas cosas. O sea, una condición, en nuestro caso autismo, te trastorna todo. Yo lloré muchísimo. Y porque, como decía mi esposo, tú, luego de dos niñas, un varón, entonces, nosotros como creyentes incluso, tú visualizas si va a tocar, como su papá, si va, qué profesión va a hacerlo, todas esas cosas. Y cuando ya tú ves que tú lo llevas a un cumpleaños y duró 2 minutos y tú tienes que llevarlo porque sensorialmente no soporta el sonido, entonces te cambia totalmente. Él cambió, nuestro matrimonio cambió l- la percepción que nuestras hijas tienen con relación a todo, hasta en la escuela, o sea, eso toca todo. Pu- Entra el reconocimiento, que es lo más difícil. Sí, y Sí, antes que me pregunte algo, si alguien me está escuchando y está pasando por lo que estamos pasando, lo más importante de esto es reconocer y buscar ayuda. Reconocer y buscar ayuda para que pueda ser sanado y pueda buscar solución al inconveniente. Hablo mucho de reconocimiento porque todavía hoy yo conozco padres donde sus hijos tienen ya edad de adolescente y todavía aún no han reconocido la condición del hijo. Y para mí yo creo que es el tema difícil. más difícil. Sí, es difícil porque el niño se atrasa. El niño se atrasa si No, no le dan la terapia adecuada de los años que tiene, el niño se atrasa. Porque, por ejemplo, el niño de nosotros nos dimos cuenta, mis hijos, yo lo pongo en la escuela, en el colegio a los 2 años. Él estudió eh, y él avanzó. ¿Qué pasa? Ahí vino la pandemia y me atrasó. Entonces, cuando quise a volver a inscribirlo, nadie me lo quería aceptar, nadie. Me lo decían profesionalmente, pero yo sentía el rechazo, que nadie me lo quería aceptar. Y yo anduve aquí en República Dominicana, en Santiago, todos los colegios. Ya yo tenía todo preparado para hacer algo bien profesional y decirle a la persona que no escuchen. Pero el mismo Espíritu Santo me dijo, ve a Tierra Alta, bajando la bajadita, ahí te lo van a aceptar el niño. Yo estaba llorando, porque en este camino uno le da impotencia. Solamente uno que está pasando esto y Dios sabe lo que uno está pasando porque la persona no entiende. Las emociones de uno como padre cambian automáticamente y uno no sabe, toma decisiones mal porque las emociones cambian y este camino, este proceso es un poco difícil. Y el mismo Espíritu Santo me dijo, ven allá, que te lo van a aceptar. Y yo llorando. Y yo le dije al psicólogo que viera mi hijo, que él tiene potencial, que él tiene autismo, pero el autismo de él es moderado. moderado, no es tan severo, no es agresivo. Él es tranquilo, obediente, se queda tranquilo, pero que todos los padres, cuando vamos a un psicólogo, le hablamos bien a los psicólogos y los psicólogos no se llevan esa. Pero yo le digo, yo quiero. Y llorando, y él me dijo, tráemelo. Y yo lo llevé y mi niño lo evaluaron y me dijo, él va a estudiar aquí. Y él está estudiando y ya está en tercero. Y para terminar el testimonio, la primera palabra que él dijo, él dejó de hablar, que esto es importante, porque muchas personas nos decían, ¿cuándo que va a hablar? Desde que él nació hasta los 7 años, él no decía nada. Y cuando él cumplió los 7 años, la primera palabra que dijo, papi, yo te amo. Y yo comencé a llorar.
Y después dijo la segunda palabra, mami, yo te amo. Y desde entonces él no habla como Sí, no, no, pero ha normal, ido avanzando. pero sí ya está avanzando allá. Y me sorprendió los otros días que él lee. Yo no sé cómo aprendió a leer, pero él Yo sí lee. sé. Bueno, mi esposa sabe. Sí, Ok, este caso de la aceptación, que es el punto más difícil, aceptar lo que viene, el compromiso, la casa. esa es la mitad de la victoria. La mitad de la victoria es la aceptación de los La padres. aceptación. Tenemos un segundo caso, que es la parte de cómo trabajamos ahora, el impacto que causa en la casa. Por ejemplo, no es lo mismo dejar un niño a cuidado de una persona regularizado que a un niño que tiene el aspecto autista. ¿Qué sucedió en ese caso? En Eh, ese caso, sí. Eh, Dicen regularmente que cualquiera te agarra uno, pero con más dificultad dos. Ahora bien, lo que tenemos un niño o un hijo con una condición, tenemos que formar un círculo. ¿Por qué? Porque requiere otras cosas, requiere un cuidado diferente. Eh, ¿Cómo te digo? Ya no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros ya tenemos establecido una dinámica en la casa con él, pero el trasfondo empieza cuando no solamente que te lo cuide. Yo duré 16 años en la última compañía que trabajé y yo me fui. ¿Por qué? Porque mi hijo en unas vacaciones nos dimos cuenta que él dejó el pañal y él tenía 3 años. Él tenía 3 años y en unas vacaciones lo quité. Entonces ahí nosotros vimos, es necesario que mamá esté en casa. Pero pero antes de eso yo te sí, voy a responder. Los dos trabajábamos me bien. hablaba de que la economía estaba Sí, bien. perfecto, pero cuando vino el cambio, la cosa cambió. Entonces ella trabajaba en una compañía reconocida, Viva, de telecomunicación, Sí. aquí en República Dominicana. Ella viene desde Centenia, o sea, tiene mucho tiempo. Entonces yo tuve que coger el rol Suplir. de llevarlo a la terapia y mi suegra lo estaba atendiendo. Lo atendía y yo lo llevaba a la terapia. A la semana yo lo llevaba a la terapia 3 veces a la semana. Yo duré con eso porque yo tuve que cambiar de empleo. Todo, mi vida cambió Total. y constantemente vive cambiando. Sí, esto es una vida cambiante. Entonces yo duré desde los 2 años hasta los 7 años. 7 años con esa dinámica, llevando la terapia. Yo pensaba que la cosa era rápido. Cuando yo lo iba a llevar a terapia semanalmente, yo pensaba que iba a hacer, Evolucionar rápido. sí. Y veía que no, que es como un suero. Esto es como Gota a gota. gota a gota, es como un paso a la vez, al paso. Y los procesos de ello es al paso. Aprende algo, bien, pero otro se atrasa. O sea que esto es un camino, hermano, lo que tiene hijo con autismo, esto es un proceso lento, al paso, y tenemos que tener paciencia. ¿Cómo es yo diría, esa parte de estamos dispuestos a dejar nuestra economía, dejar nuestra seguridad por el niño? Sí, por el niño yo dejé mucho empleo importante. Eh, tuve que inventarme negocio nuevo porque cuando no me lo quería aceptar en ningún colegio, yo lo que dije, yo voy a Enseñarle hacer, un a oficio. enseñarle un oficio y voy a hacer, puse una cafetería, él va a aprender cafetería y puse una cafetería. Y después alquilé local, puse un atodorno, porque yo quería que, como nadie me lo quería aceptar, yo lo voy a educar y mi objetivo es que sea independiente, porque mis hijas se van a casar. Pero él tiene que aprender algo porque tiene que casarse. Pero entonces, está bien el caso tuyo de como padre de momento la carga de el compromiso de sustento, pero en el caso tuyo, Eddie, de este tiempo de empoderamiento femenino,
este tiempo que Sí. esa cultura está avasallante, tú estando en un trabajo prácticamente estable, un Bien, trabajo muy bueno, un Por trabajo mucho que tiempo. con mucho tiempo, es un trabajo también que tú sabes que es de escalón a escalón creciendo, 16 años duró. 16 años, ¿cómo es tú decir, tirar mi carrera profesional prácticamente a la borda por el niño? Sí, tú sabes que ese algo es una parte difícil para nosotras las mujeres, que en pandemia hubo un pequeño movimiento de muchas mujeres que cuando vieron la necesidad de sus hijos se quedaron en casa, pero en mi caso, incluso no solamente las mujeres que no conocen al Señor, también dentro de la iglesia, cuando tú dices, yo no voy a trabajar, me voy a quedar en la casa, eso es algo como trágico. Le dan esa connotación como, wow, qué desperdicio, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y me decían, ¿y tú te vas a dedicar a comer arroz y habichuela? ¿Cómo es posible? Pero cuando tú entiendes cuál es la necesidad, no general, sino de tu familia, de que nadie va a defender tu familia, eres tú, y tú sabes cuáles son las necesidades de tu familia. Cuando tú entiendes cuál es la necesidad y lo que tú tienes que hacer, tú tienes que estar dispuesta a dejar lo que tengas que dejar. Porque nosotros analizamos y dijimos, no, Cali no necesita. Los primeros años de su vida son vital. ¿Por qué? Porque no queremos que en un futuro nosotros, y si no estamos nosotros, él va a ser una carga para sus hermanas, que quizás ellas están casadas y tengan que salir o estar pendientes de él, de su comida. No, es el tiempo de nosotros sembrar en él para que sea independiente. Pero uno en calidad de mujer, sí, tú sientes inclusive, cuando uno dura tanto tiempo laborando, eso se convierte ya en una norma en ti. ¿Por qué? Porque ya ahora dependo de otro. Si quiero comprar algo tan sencillo como una lámpara o cualquier cosa que la pedía por internet y ya a los 2 o Y 3 días llegabas. lo tengo ahí. Ahora no, ahora tengo que ver bien el presupuesto Se puede. y esa parte trabaja mucho en el corazón de uno como mujer cuando tú tienes tanto tiempo manejando dinero, recibiendo de manera independiente, allá depender y que en la casa haya una sola entrada cuando hay una salida tan importante. Tengo una pregunta y creo que una de también de las más importantes. Sabemos la condición de los gobiernos. Por ejemplo, yo veo que en Estados Unidos ahora es donde más se ha ido desarrollando la parte del autismo, más conocimiento. En República Dominicana todavía estamos pasito a pasito, a pasito. Pero la pregunta mía viene ahora porque estamos hablando de personas de fe. ¿La iglesia está capacitada para recibir familias que tengan niños con autismo? Ay, no. Bueno, te voy a decir la verdad. El país, la educación no está preparada. Cuando yo te dije anteriormente que quería que mi niño estudiara, ningún colegio podía aceptarme porque no estaban capacitados. Los profesores, Lo más. los maestros no estaban capacitados y no están capacitando. Ahora, aquí en la República Dominicana, sí le están dando taller en donde nosotros llevamos a nuestros niños en el CAE. Y te digo cuánto me estaban cobrando un colegio, 98,000 pesos por Estamos un hablando año. Yo le cerca dije a la de esposa dos mil mía, dólares mensuales. yo le dije a la esposa mía, si yo lo apunto ahí voy a caer preso. No puedo, mi amor, yo lo vamos a educar nosotros, pero gracias a Dios, como te dije en el testimonio, Apareció el colegio. apareció y Dios suplió. Dios ¿Y suplió. de la iglesia? De la iglesia, Y no estoy hablando de cuando iglesia específica, estoy hablando en torno a iglesia en general, general, cristiana. el psicólogo nos dijo a nosotros cuando pudo ver al niño, le dijo, me dijo que háblate con tu pastor y tu pastora para que deje el niño y lo entre y él pueda estar con ustedes. Porque si tú lo sacas, él se va a sentir Excluir. Distanciado. que no va, que no pertenece. Con el tiempo, él va a entender la disciplina que no se debe ser, porque ellos saben, ellos son inteligentes, ellos saben, pero no todo, como dice, como yo me he topado con muchos
padres allá, porque yo he visto de todo allá. Muchos padres dicen, no, porque muchos piensan que son súper inteligentes. No, hay muchos que no son, tú sabes, porque eso tiene su escala. Todos son diferentes. Son diferentes, el autismo es diferente. Hay muchos que hablan mucho, hay muchos que son inteligentes, hay muchos que no. Y como te dije anteriormente, no estamos capacitados, estamos, no, en mi caso, yo estoy ayudando a padres cuando tiene un niño autista, le digo los pasos que deben de hacer para que no se turbe y para que la carga sea menos. Porque cuando yo comencé nadie me ayudó y fue difícil para mí. Eh, yo creo que la iglesia como tal no está preparada. Incluso deberíamos reconsiderar que el amor es el motor que debe llevarnos a Cristo y ese mismo amor es el que la iglesia debe tomar para acercar a otros, porque muchas a lo que le llaman normal, lo neurotípico, pero y esas personas que no ven o que son sordos o que tienen una condición como autismo, síndrome de Down. Entonces la iglesia no está preparada, incluso, como decía mi esposa al principio, personas que te dicen, no, es que ustedes pecaron o por desobediencia. Sin embargo, la misma palabra registra que no toda la enfermedad es por pecado. Y eso lo vemos en Juan, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando los apóstoles le preguntaban a Jesús y le decían, ¿quién pecó? ¿Es su padre? Entonces, hay cosas que el Señor permite en nuestras vidas para Él glorificarse. Y nosotros hemos creído que Calé va a ser un instrumento, es un instrumento, porque el avance ha sido tal que el Señor ha permitido y paso a paso hemos visto la mano del Señor moviéndose a nuestro favor. Entonces, sí. Esta es una pregunta muy personal. Ay, ay, ay. ¿Cómo se maneja el orgullo cuando, cuando toca la puerta una condición así? No hay orgullo, todo se te va. Tu mente cambia totalmente. Tú te vuelves tan humilde y tan sensible cuando tú ves una persona que con cualquier condición, yo puedo ver cualquier condición de cualquier persona, yo me siento en el lugar de él y no hay orgullo, no hay nada, porque uno lo que quiere es ayudar en ese sentido. No, para mí no hay nada de eso. Pero ¿cómo disminuye? Eh, El primer paso sería el reconocimiento. Ujú. sí, La falta de reconocimiento es orgullo. Es orgullo. Y sí, puede traer mucho inconveniente en su familia, los hijos. Es como, ese es como el candado de todo. Si no abre eso, va a tener mucho inconveniente, mucho problema familiar, en el matrimonio, con el cónyuge, con el vecino, o sea, con todo. Lo primero tiene que abrirte y reconocer que tu niño o tu niña necesita ayuda y te necesita a ti y necesita una persona profesional. Hay diferentes tipos de autismo. sí. Ustedes tuvieron un reconocimiento por la falta del habla a los 18 meses. Se- Pero hay otro tipo de autismo. ¿Ustedes tienen algún conocimiento que la gente también pueda saber qué síntomas puede ser un reconocimiento de autismo? Sí, nosotros, nuestra voz de alerta fue el habla, porque ya éramos padres, ¿verdad? Y cuando tú eres padre puedes reconocerlo, pero por ejemplo, en el caso de Calais yo te puedo decir, la estereotipia, o sea, ese aleteo de mano, ese saltar constantemente o dar vueltas, Caminar en punta. algunos, Calais no camina en punta, pero sí caminar en punta. No te mira fijo a la cara, ellos no socializan, ellos O sea, el parque no funciona al siempre están principio. aislados, ellos no les gusta estar con personas, no te pueden mirar a los ojos fijamente, ellos hacen así. Y son síntomas que los padres tienen que reconocer eso. Sí, el sonido.
porque hay su sentido no es como si funcionaran diferente, pero tienen una sensibilidad especial. Porque, por ejemplo, Caleb se tapa mucho los oídos porque hay esa sensibilidad auditiva, pero también él en una ocasión vio un pedacito de tronco un poco húmedo y parecía un poco de chocolate. Y él lo mordió y tenía hormiga y ya tú sabes cómo se le puso el labio. O sea, que está esa constante de sus sentidos. También otra cosa, la alimentación. Mira, Ay, 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 esa es la batalla. yo vi muchos casos que solamente, había niños que solamente podían beber leche, solamente, nada más. Entonces, si ellos no les gustan mucho los alimentos, si no les gustan muchos alimentos, eso también es una señal. Está el punto de las señales. No sé si va a agregar algo más aquí, Eddie, a la parte de las señales. Sí, lo que pasa es que hay niños, por ejemplo, que le gustan los alimentos blandos. En el caso de Caleb, le gustan las texturas crujientes. O sea, todo tiene que ver con los sentidos. Tú ves que pueden en una pared rozarla con la mano y tú ves que ellos están risa, risa y risa. Pero ese coquilleo en las manos, y al principio esa era nuestra pregunta. Como somos personas de fe, decíamos, pero será ángeles que está viendo o algo extraordinario. Porque él tomaba una pared de principio a fin y con la manita ahí, el pequeñito, y eso era risa, 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 risa. Y nosotros no entendíamos. Y luego que aprendimos, pues nos dimos cuenta que era ese grumo, esa textura que tiene en la pared que le hacía reír. Hablamos de la parte de cómo reconocer, hablamos de cómo impacta la economía, hablamos de cómo impacta prácticamente la fe, La familia. que ese es un punto que lo va a tratar de último, la fe. Pero yo quiero saber cómo se trabaja el matrimonio, porque prácticamente el matrimonio es el centro de la familia, es la guía, es el fundamento. ¿Cómo influye la entrada de una condición así al matrimonio? Es difícil, Sí, muy difícil. es muy difícil. Sí, muy difícil. Porque tú tienes que aprender una dinámica diferente, incluso, como te había dicho, en las hermanas o hermanos, eso tiene un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque la economía, por ejemplo, aquí en nuestro país, por ejemplo, una terapia te cuesta 3.500, menos de 4.000, Estamos entre hablando de $80. una terapia, Una terapia de un día. pero De un de un día, 45 minutos. 45 minutos, media hora. exacto. Pero que un niño con autismo no es una terapia. Son varias terapias a la semana. Cuando tú dices, por ejemplo, en el caso de Caleb, 3 terapias ahora mismo, tú dices, son como 12.000 pesos a la semana, pero cuando tú $150. multiplicas, tú vas a gastar más de 60 y hasta 80.000 pesos. Inclusive, cuando nosotros nos llamaron de ICAE, que ya habíamos visto cuáles son los precios, habíamos investigado diferentes instituciones, algunas con subsidio, otras con no, el seguro, bueno, ese es otro tema. Pero cuando el CAE le da entrada a Calais, nosotros dijimos, y le indicaron muchísimos estudios para ver cómo él estaba físicamente, porque el autismo es una condición neurológica. Y todos los estudios salieron perfectos. Salieron bien, pero cuando nos hacen la entrevista, nosotros le dijimos, no, mañana están esos resultados aquí y se lo vamos a hacer de una vez esto. Pero cuando nosotros fuimos a especialista por especialista, nosotros dijimos, pero es por eso. O sea, tú gastas un dineral increíble Mucho dinero. solamente en los estudios. Pero está la condición económica. Pero a una condición de matrimonio que yo me refiero es a la condición de tiempo.
hay una condición que quizás antes acostamos a los niños, vamos a una película, tenemos conversaciones que tenemos que tener, vamos a organizarnos. ¿Cómo es el asunto de que ahora es 24/7? Es difícil porque el niño siempre está con nosotros, él duerme con nosotros, eh, él se pone en el medio de nosotros. Es difícil Y hay que llevarlo a la mantener cama. un matrimonio. En nuestro caso, Dios nos ha ayudado. En nuestro caso, Dios ha tenido misericordia para con nosotros, porque la mayoría de personas que yo conozco dentro de este entorno son solteras, el marido no le ayuda. Divorciado, la mayoría. Siempre cuando el marido ve que tiene problemas, deja la esposa sola o viceversa. Yo conozco un caso que él que tiene que estar con el niño, la esposa se fue y lo dejó y él tuvo que resolver. O sea que en el matrimonio es algo fuerte, no puedo explicarte. La En condición de nuestro eso. caso, Dios ha tenido misericordia en el sentido y hemos superado muchas cosas. Entonces, pero es difícil. Tengo que terminar por causa del tiempo. Estamos dando el tiempo. Pero quiero que brevemente me dejen saber cómo influye esta condición a la vida de fe. ¿Cómo es, Señor, porque qué hicimos en esa primera instancia? Después se reconoce, sabemos que es un propósito del Señor. Pero rápidamente, ¿cómo me pueden desglosar eso? En mi caso, yo le preguntaba muchas cosas al Señor, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me pasó eso a mí? Como Job, yo te he sido fiel, Lo iba a dedicar a ti. todo. Él va a ser músico como yo, él va a ser baterista o algo, va a ser cantante. ¿Qué pasó aquí? Pero me di cuenta, no hace mucho tiempo, y me di cuenta que por qué mi primer hijo no nació. El Señor yo pude ver la mano así, y el Señor como que me dijo, el primer hijo no te nació así porque iba a ser así. Y yo le dije, Señor, gracias, porque si él hubiera nacido así, yo no hubiera tenido más hijos. Y pude reconocer eso y le doy gracias al Señor. Y le doy gracias al Señor por Caleb, porque de verdad, después vamos a otro programa, porque ese me perdió. Mucho. Y yo lloré tanto que yo llamé a mi pastor, llorando a mi pastor. Se me perdió mi hijo. Y yo lloraba como un niño. Y nosotros teníamos la cafetería y dejamos todo botado. Y gracias a Dios que el niño apareció. Y yo lloro y lloro, porque yo soy llorón delante de Dios. Última palabra. ¿Qué decirle a un padre que hoy está pasando por ese proceso? Le recomiendo a los padres que reconozca, que pueda reconocer que su hijo tiene esa situación, porque le va a ayudar a él, al niño, y se van a ayudar a ustedes, y van a reconocer eh, de que es mejor, porque en el caso de nosotros estamos contentos y alegres, porque mi hijo tiene ya como 6 años, 7 años ya andando en terapia. Y veo que ha avanzado, o sea que vale la pena. Si yo no lo había reconocido, él había estado aislado, no había aprendido a leer ni nada de eso. Entonces, lo primero que yo puedo recomendarle a los padres que me están escuchando, que sé el dolor que tú estás pasando, sé por todo lo que está La pasando, la impotencia, todo. impotencia, el rechazo de la persona, sé todo eso. Reconoce y busca ayuda, que todo tiene solución. Amén, sí. Nuestras emociones, la forma en que respondemos cada uno de los padres, incluso como matrimonio, es diferente, pero parte de la victoria es reconocer, así como reconocemos que somos pecadores ante el Señor, cuando reconocemos que nuestro matrimonio tiene una falla y buscamos solución, buscamos un terapeuta, también así tenemos que buscar soluciones. Cuando tú sabes que algo no está funcionando bien, busca ayuda. Tienes que buscarla porque nadie va a pelear por tu hijo, por tu familia o por tu matrimonio si tú no buscas ayuda. Entonces, nosotros tenemos que buscar ayuda. Bueno, me agotó el tiempo, verdaderamente.
vamos a tener que hacer una segunda parte para otra ocasión, porque se me quedó la parte de cómo influye eso en los otros niños, Sí, cómo es el otro niño aceptarlo, tener que ir a la escuela, enfrentar esto, los Right. vecinos, todo eso. Se quedó mucho tema por hablar con referente al autismo, el pero bullying. aunque sea una El pequeña bullying, introducción, el bullying como el dice. bullying, todo eso, pero ya por causa de tiempo no puedo continuar. Debo de parar aquí. Pero sé que muchas vidas hoy están siendo edificadas. Sé que muchas personas hoy están abriendo los ojos. Y que también, si usted está viendo que alguien necesita esa ayuda, hágale llegar esto, envíele, que yo sé que puede comenzar algo paso a paso para poder ayudar a esos niños que tanto necesitan este tipo de ayuda. Antes de terminar, quiero que siempre terminamos el programa orando. Tú me tienes una palabra que decir y quisiera que hagan una oración por esta condición de estos niños, por esa familia, que el Señor pueda ayudarlo y que puedan reconocer, que puedan buscar ayuda y que sobre todo puedan buscar a Dios para que Dios fortalezca a esa persona en este momento de tanta necesidad. Si alguien quiere, aquí en la República Dominicana, necesita ayuda, puede escribir y nos puede contactar. Nosotros le vamos a dar todas las informaciones para buscar ayuda del gobierno, para decirle dónde tiene que ir, hacerle los análisis, dónde mejor. O sea, si quiere más informaciones, se pueden comunicar con Lo vamos a Giancarlo, poner con Primero abajo. Si Cristo. usted autoriza, ponemos abajo. Sí, puede ponerlo. Y hablar y ya ponemos la información ahí. Ellos lo ven también en los comentarios. Pueden dejarlo y le estaremos enviando todo Y eso. cualquier pregunta nosotros lo podemos contestar. Cualquier cosa, estamos a servicio. Mi esposa va a Sí. orar por esa familia. Amén. Santo eres Dios. Padre, te bendecimos, Señor, por este tiempo. Y estamos agradecidos, Señor, por lo que tú has permitido en nuestra familia. Pero oramos, Señor, por aquellas que no han reconocido, Señor, que hay una dificultad. Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que sea tú dirigiéndonos, que sea tú poniendo la palabra, que sea tú abriendo los ojos, Señor. Porque tú no nos has entregado hijos con defecto, tú nos has entregado hijos con propósitos eternos, tú nos has entregado hijos para tú glorificarte y para que nosotros veamos, Señor, tu gloria en medio del proceso. Pedimos por aquellas familias, Señor, para que tú las fortalezcas, para que tú traigas unidad, Señor, al matrimonio, Padre, para que la familia, Señor, sea fortalecida y que en medio del proceso puedan ver tu gloria, vean tu mano obrar, que tú eres un Dios con propósito, Señor. Y te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor, porque no hay nada aleatorio, Señor, sino que tú lo permites, Señor, para que la familia, para que el matrimonio, Señor, y todo lo que tenga alrededor vean tu gloria, vean, Señor, que tú estás en medio y que eres tú quien hace y permites todas las cosas cuando te servimos a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es Primero Cristo. Comenten, sigan, ahí le vamos a dar la información sobre lo que necesitan y nos vemos en una próxima entrega. Esto es Primero Cristo. Esto es